僕はダニロパラです。よろしくお願いします。行くぞ。皆さんようこそ。Hablemos de clase. いえ、僕たちは先生です。先生、負けです。パチパチパチ。僕はダニロパラ先生です。君は僕の、リーダー。イアニに。パチパチ。最後は、神さんです。神は、cinturón verde. Si quieres conocer las experiencias docentes más curiosas, acompáñanos. En cada episodio, un nuevo invitado, para que junto al equipo de UAPS de Puente Alto, hablemos de clase. Buen día, gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Clase, el podcast para conocer las historias más curiosas que cada docente guarda en su memoria. Estamos en la segunda parte de este episodio especial de fin de semestre, inicio del segundo semestre, ¿ya? Presento nuevamente a... Bueno, de hecho la presentación ya la hizo Danilo en japonés, así que... Make, Danilo, Cami. Nico. Yo, Nicolás Ferreira. Bueno, como habíamos mencionado en el episodio anterior, el propósito, y de hecho creo que de una forma casi natural o de forma muy orgánica, se dio como que llegamos a este tema. Estuvimos hablando de en qué está enfocado el estudiante, estuvimos hablando de las notas, del proceso, del resultado, entre otras cosas. Y justamente el video que vamos a analizar ahora, que vamos a comentar y vamos a discutir, por supuesto, es un video llamado The Power of the Jet. ¿Lo dije bien? Of Jet. Sí, The Power of Jet. Siempre hago eso. O en español dice algo así como el poder del todavía. Del todavía. Del todavía no. Del todavía no. Bien. Bueno, esta es una charla TED que, como dijimos, les vamos a dejar el link por aquí abajo para que lo puedan revisar. Sí, les va a hacer sentido finalmente si ven el video y después ven este podcast. Así que si no han visto el video aún, póngale pausa ahora mismo, póngale pausa, hágale clic al enlace que está apareciendo aquí abajito, está en la descripción también. Véanlo, es un video de... 11 minutos. ¿No? Claro, es un poquito más de 10 minutos, échale un vistazo y después vuelven aquí mismito. ¿Ya? Vuelta a ti. Ahora que ya vieron el video, vamos a comentar. Bueno, este video personalmente a mí me pareció súper interesante porque de pronto puede sonar quizás una ligereza en el sentido de que es una cuestión muy simple, básicamente, para resumirlo muy breve y quizás demasiado reduccionista. Esta autora llamada, ¿cuánto se llamaba? Carol Dweck. Carol habla de el poder del todavía, es decir, no enfocarse tanto en el ahora, es decir, como reprobaste, sino que habla un poco de todavía no apruebas. Sí. Ya, pero me llama mucho la atención, de hecho lo dice al principio. Dice, una de estas grandes diferencias es que el reprobaste es como ahora y como que ya fue. Pero el todavía te abre una posibilidad hacia el futuro, es como aún no, pero puede ser. A mí, primero se me vino como un flash. Aristóteles hablaba como del primer motor de la marcha, qué es lo que te impulsa, qué es lo que te mueve. Sí, pero como motor, así como una especie como de, no sé, literal, motor, en la cual tú le pones gasolina, lo que sea, combustible, y que empieza justamente a crear, a innovar, a pensar. Entonces, ¿cuál es la gracia del motor? Es que es posibilidad. ¿Ya? O sea, como verte tú como una posibilidad, como bueno, los masones, estoy leyendo ahora un libro que se llama El Triángulo de Fuego, habla precisamente acerca, desde la masonería, ellos hablan acerca de la piedra, del concepto del gran arquitecto y de la piedra, donde uno es una piedra, y finalmente esta piedra, cómo se pula, puede ser un gran diamante.
ya como la posibilidad de que como tú la cinceles, como tú la cuides, la partas, la rompas, obviamente que se va a ir forjando, se va a ir formando, y eso obviamente va a tener un resultado que va a depender justamente del proceso. Yo creo que una de las características bien interesantes de este video es que valora el proceso independiente del resultado. Como perteneciente del programa de lenguaje y comunicación, donde al mismo tiempo como en inglés tienen los chicos que escribir, nosotros nos enfocamos mucho en el proceso como tal, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer que, de hecho, para nosotros, de hecho, se llama proceso recursivo? Vas hacia adelante, te devuelves hacia atrás. Avanzas 2 pasos, de repente te devuelves 1, avanzas 5, de repente te devuelves 3 y así sucesivamente, que es lo propio justamente del ejercicio de la redacción, ¿ya? Nadie va a escribir un material hecho al 100% y va a estar bueno de una, ya que justamente tiene que ver con la conversación del capítulo anterior acerca del uso de las tecnologías, de las herramientas como por ejemplo ChatGPT, que nos facilitan de alguna manera esta pega, esta tarea. Sin embargo, hay que hacerla obviamente también con ética, ¿cierto? Entonces, a propósito de esto, es súper importante que no solamente nos quedemos con el resultado, porque finalmente los resultados son exitistas, ¿ya? Todo el esfuerzo, todo lo que está atrás de un resultado, y muchas veces el resultado no es reflejo 100% del proceso. ¿Por qué? Porque todos tenemos niveles diferentes. Hay algunos que les cuesta más, a otros que les cuesta menos, no es menor. Eso me gusta esa palabra que hablaste del éxito también. Y el tema de hablar del proceso es que también vamos valorando igual no solo lo bueno, sino que vamos valorando también las caídas, las dificultades que hubieron. Y esas también yo siento que hay que abrazarla y tomarla. Es como parte de la vida misma, aprender. En inglés, por ejemplo, esto no lo estoy mencionando yo, sino que lo escuché en una charla que estuve ayer. Hablaba el orador de cómo a veces en inglés pasa que tú tienes un estudiante y quieres mostrarle una palabra, cómo pronunciarla, y la dice una vez y la dice más o menos. La vuelve a decir una segunda vez y la dice peor. La vuelve a decir una tercera vez y la dice peor que la segunda vez, que ya era peor. Pero es así como se comienza. Eso es lo importante. Y ahí en ese momento es que uno dice, bien, desde aquí es que empezamos. Aquí ahora estamos empezando a construir. Entonces también hay que valorar las caídas, las dificultades, porque la vida es así. Uno, como decías tú, nadie aparece así de la nada, así como, no es que yo me tomo una píldora y hablo inglés. O me tomo una píldora y ya sé lo que sea que estoy estudiando en la carrera. De hecho, hay una palabra en inglés que tú acabas de decir en español, que es abrazar. En inglés hay una palabra que mi palabra favorita del inglés, que es embrace. Sí, es no que sé si la pronuncié bien. En mi mente yo pensé en embrace. Sí, es que ¿sabes qué? Esa palabra en el español no se utiliza como tal. Uno no dice abrazar el proceso, por ejemplo. Uno tiene otras maneras de referirla. Y esa palabra en particular yo creo que es muy valiosa, es maravillosa, que es embrace, que es como literal, como abrazar el proceso. Entonces, abrazarlo justamente, y como abrazarlo, aceptarlo, quizás tú tienes más acepciones sobre esa palabra, tan interesante. No, así tal como lo dijiste, sí, es súper buena, es parte de aceptar, aceptar el proceso y quererlo también, querer las caídas. Así que, no, eso es algo que me gustó harto de como es el título del video, The Power of Yet, así como el poder de todavía no. Es que, volviendo a ese ejemplo de la pronunciación, todavía no me sale bien, pero es un todavía no. Eso significa que después sí. Exacto, que más adelante lo vas a poder lograr. De hecho, bueno, yo viendo el video, escuchando también, lo relacioné harto con el cambio que estamos nosotros como ahora generacional. Sí. Por ejemplo, con nosotros, perdón Danilo, los padres, en el fondo con el tema como de crianza. Yo igual sigo como muchas influencers de cosas como de crianza respetuosa y todo eso. No digo que siempre lo haga, pero te dan como datos, tips y cosas de hacerlo, y ellas mismas te recomiendan y te dicen que incluso desde las primeras como hitos que vaya logrando tu hijo o los niños en general, como que tratar de evitar los elogios que indiquen el resultado.
así como qué bonito te quedó, por ejemplo, no, sino que tratar de enfocar el elogio al proceso justamente. Entonces, eso es como, igual es como un cambio que justamente nosotros como los millennials tenemos como que estamos haciendo ese cambio porque ahora se saben más cosas, hay muchos más estudios obviamente de neurociencias y que indican por qué de esa forma es como mejor. Y yo la verdad es que ese video del poder como del todavía no lo relacioné mucho con esto y de cómo nosotros podemos ahora como para las futuras generaciones desde los niños ir como influyendo o influenciando a eso, a tratar de ir cambiando ese elogio, por ejemplo, por el proceso, o de decirle, ¿cómo te sentiste? ¿Cuánto esfuerzo le pusiste a dibujar o a pintar o a subir esa escalera? Es como a eso. Más que a que si logró llegar arriba de la escala o del cerro, por ejemplo, es cómo te sentiste, cuánto esfuerzo le pusiste. De hecho, Carol en algún momento habla de esto lo relaciona con la crianza. Sí. Y da algunos ejemplos, bueno, de hecho da varios en varios sentidos, pero recuerdo que también hace un tiempo vi un estudio, vi el resumen del estudio ya, sí, vi el resumen del estudio, que era algo muy parecido, que habían dos grupos de niños, donde había un grupo de niños que a los dos les dieron la misma tarea, pero el refuerzo fue que a un grupo le dijeron, lo hiciste súper bien, excelente. Y a otro grupo le dijeron algo así como, también enfocado en el proceso, fue algo así como, vaya, se nota que te esforzaste mucho y cómo lo hiciste, enfocado en eso. Y después tuvieron que hacer una segunda tarea, pero el primer grupo, al que había tenido un refuerzo positivo, lo hiciste súper bien, lo hicieron igual de bien. Sin embargo, el otro grupo, al que se habían enfocado en el proceso y no en el resultado como tal, se esforzaron aún más, se enfocaron en el proceso y el resultado fue incluso mejor que el del primer grupo. Entonces, experimentos como estos hay muchos. Y de hecho eso es una de las cosas que me gusta de esta charla, que habla con bases científicas, Sí. es decir, experimentos, hay datos, hay información real, información, digamos, basada en evidencia. Sí. Así que eso yo creo que me gustó mucho de este video. Sí. Bueno, hablaba acerca de los neurotransmisores y cómo la capacidad plástica que tenemos también dentro de las neuronas, dentro de nuestro cerebro, es capaz como de adaptarse justamente a la cantidad de estímulos que tú tengas. Yo diría que hay otro punto importante de este video que tiene que ver con la cantidad de personas, de adultos frustrados que existen hoy en día, ya porque los acostumbramos finalmente a muchos a ser los mejores y finalmente se terminan con un nivel donde ella comentaba al principio de tener alumnos, o sea, adultos que ¿dónde está mi premio? ¿Dónde está mi refuerzo positivo? Entonces eso también es un poquito dañino, ya sí, los refuerzos positivos forman parte de, pero no puede ser todo enfocado en el resultado porque finalmente eso genera mucha frustración, ya, y es algo en lo cual en esta circunstancia, hoy, año 2023 y para el futuro, es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo. A propósito de nuestra conversación acerca de las tecnologías, hoy en día los alumnos lo tienen todo a través del celular, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, esta tecnología, la inmediatez de tener todo lo que uno, si tengo una duda, la respondo inmediatamente, obviamente que es fantástico, maravilloso, pero también es como chuta. Antiguamente, cuando nosotros hacíamos las tareas, recortábamos el Icarito. Recortábamos el Icarito. Entonces, yo nunca voy a olvidar cuando iba al colegio, de repente, mamá, tengo esta tarea, y mi mamá me llevaba a la Biblioteca Nacional. Entonces, hoy en día, no es necesario. Bacán, vayan a la biblioteca. Pero no es necesario, porque si tú googleas un término, una palabra, quiero saber qué significa embrace, eso lo tienes. Entonces, ahí, justamente, como docentes, como profesores, tenemos que hacernos cargo también de esta frustración, de esto de por qué no obtengo lo que yo quiero, por qué no lo tengo ahora y lo tengo ya. Entonces, no es menor. Ya, todo lo que... Y si siempre se tiene lo que se quiere, eso también es peligroso. ¿Ya? Entonces el proceso justamente y nosotros finalmente somos supervisores de ese proceso. Ya tenemos que también ser mediadores y facilitadores y tampoco entregarlo todo. ¿Cuál es el punto? Ahí yo creo que a estas generaciones les falta un poquito más como de paciencia quizá, en que no todo es inmediato, no todo es ahora, porque el aprendizaje es infinito, nunca termina.
Entonces no es menor. Me recordaste eso que dijiste al final, una palabra que, o sea, no una palabra, una frase que decía un profe que tenía yo en la universidad, Mr. Samuel Meriño. Grande, Mr. Samuel. Y bueno, que no es algo que acuñó él, no es algo que inventó él, pero yo lo escuché de él por primera vez. Es el lifelong learners, que vendría a ser haciendo como aprendedor, estudiante de la vida de por siempre. Y claro que uno siempre está en este proceso, uno siempre está aprendiendo. Y en eso es que el proceso vuelve a ser la palabra que repetimos tanto y que no es solo el resultado, sino que valorar qué es lo que hice, cómo duró. Y así yo creo que nos sentimos mejores con nosotros mismos también, porque si estamos esperando el resultado, ¿no? Y a veces el resultado todavía no viene. A veces el resultado te va a venir en un par de años. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en la época estudiantil, el resultado es la nota. Y la nota, por lo general, uno la tiene a la semana. Ya, bien, a las 2 semanas. Y eso tiene que ver también con las metas. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero en la vida, claro, esas metas, esos resultados a veces vienen Después, harto mucho, claro, después. posterior. Y ahí es más, donde hay que valorar el proceso. hay muchos estudiantes que se meten a estudiar X carrera y terminan haciendo Z. A veces la vida nos da como muchas vueltas y finalmente el llamado... acá hay varios factores. Hay factores que tienen que ver con hay mucha desesperanza, yo creo, poniéndolo súper serio. De repente hay alumnos que en primer año, primer semestre, profe, ¿sabe qué? El lenguaje en castellano me iba súper mal, así que ahora me va a ir súper mal. Y yo como que la miro y es como, a ver. Hay un tema súper interesante. Sí, la desesperanza de cómo... ¿Cachai? Ese es el punto, sí. Se llama desesperanza aprendida. Sí, es que es como, interesante. si me fue mal en inglés del colegio, me va a ir mal, y decreto que me va a ir mal en el inglés de Duoc. Sí. Permiso. Es como... Ay, perdón. Dale, no. Dale más, No, sí. No, era para tomar un poquito de lo que dicen los dos. Yo había escuchado algo también como esto de la profecía autocumplida. ¿Ya? También es como, no, pero si me va a ir mal porque, si yo sabía que me iba a ir mal. Es hacer una autozancadilla finalmente. Es como un autosabotaje. Es un Ya, autosabotaje. pero también tomando lo que decías tú de estas generaciones, me siento como viejo hablando de esto de las nuevas generaciones. Siento como me pudro. Vaya a acostarse. Así medio frío. Ya, no, pero hablando de estas nuevas generaciones, efectivamente, creo que, y sí, me acordé cuando yo tenía mi Icarito de astronomía, de historia, que me encantaba eso. Pero claro, efectivamente ahora todo como está en la inmediatez, es decir, en internet está todo. Si buscamos algo de astronomía, va a estar en internet seguramente. Pero creo que también tiene sus pros y sus contras, que recuerdo un libro que mi profesora de sociología, creo que fue. Mi profesora de sociología en la U, hablamos de la sociedad líquida, es decir, como de la inmediatez, de todo tiene que ser ahora ya. Entonces, creo que también tiene que ver con una cuestión contextual, es decir, probablemente nosotros estamos, por decirlo de alguna forma, programados para trabajar de una forma, mientras que probablemente ahora todo está justamente enfocado en el resultado y no tanto en el proceso, y probablemente esto se puede extrapolar así como a la vida, como decía Danilo y como decía Maque, es como, ya, pero ¿cuál va a ser el resultado o qué es lo que yo espero? ¿Espero entrar y que me den el título al tiro, o espero entrar y tener una buena calificación, espero el 7, espero aprender, espero aplicar esto en mi vida, espero ser feliz, o en qué momento voy a terminar o cumplir todas mis metas? Claro. Y según, ¿cómo se llama este caballero? El de Abraham Maslow, el de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, La ya. pirámide de Maslow es una pirámide que Abraham Maslow en algún momento... De las necesidades. Efectivamente, que habla de las necesidades básicas y Sí. que justamente, y según algunas estadísticas, el último escalón de la pirámide, que tiene que ver con la autorrealización, Con el ocio, como con el los ocio, tiempos con la libres. creatividad, entre Sí. otras cosas, creo que menos del 1% de las personas logra alcanzar como Sí. ese... Para dar un contexto, ese último para los que no conocen, pirámide. bueno, igual podríamos poner ahí un link Ahora de va a la poner la pirámide imagen. de Maslow. Sí, Sí, pirámide de va Maslow. como de las necesidades Aquí va la más pirámide. básicas, alimentación, techo, y finalmente termina en esas Seguridad, necesidades que son como más, afecto. claro, afecto, emocionalidad. Y arriba está como las cosas como más gusto. Mira, en la sociedad chilena no es menor este tema. O No, sea, no, como... pero dentro de lo que estábamos comentando, yo creo que, y antes de darle la palabra a la Cami, yo creo que uno puede
apretaron una especie como de botón para, yo le digo a mis alumnos de primer semestre, primer año, ya, está bien, te iba mal en lenguaje en el colegio, pero ahora tienes la posibilidad de ser el mejor. Créete el cuento. Ya. Apretátelo otra vez. Apretaron el botón. Créete el cuento, porque si antes te iba mal, tú puedes revertir esto y ser el mejor. Hay otra charla TED que también voy a recomendar, Nico, que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es La comunicación no verbal y la autora es Amy Cuddy. Ya, súper interesante. Ahí también vamos a dejar el link de esta charla TED de Amy Cuddy, donde ella tiene una teoría que también es neurocientífica, que habla acerca de la importancia sobre nuestra posición corporal en creernos el cuento. ¿Ya? Es más, la cantidad de hormonas que secretamos cuando estamos activos es muy distinta a cuando el cuerpo está laxo y tirado sobre la mesa. Entonces, eso también afecta la manera, nuestra corporalidad, la manera en que asumimos cualquier tipo de rol, por ejemplo, el rol de estudiante, para enfrentarnos a las distintas tareas y desafíos. O sea, no solamente tener los propósitos y las metas claras, sino que también tener una actitud, ya que es como parte de un todo, que también te indique que te interesa, ya que también te indica que quieres formar parte de el acá, independiente de que te cueste o no. Nadie nace sabiendo, ese es el punto. ¿Cami? Ya se me olvidó todo lo que tenía que decir. No, mira, voy a empezar por lo último que dijiste, que me acordé, pero un dato así como muy X. La postura, los que vieron Grey's Anatomy, la Shepard, la que era la hermana del doctor famoso, ella antes de operar cirugías así como súper importantes, se ponía así como en posición y decía que se tenía que poner en esa posición como de superhéroe y se paraba así. Porque existe decía, la posición del superhéroe. Y que era como, y ahí mismo le decían que era el estudio y todo, porque te daba como más seguridad. Sí. Entonces, y en los que vieron Demon Slayer también hay esta postura del agua. respiración. Respiración. Verdad, eran respiración. Bueno, en Avatar también. Danza del fuego. Bien, Señor Rengoku. Eso. Bueno, eso era lo que quería como hacer el paréntesis de eso. Y con respecto como a esto del todavía no, o del enfocarse en el proceso, yo quería plantear un poco, quizá igual íbamos a llegar a eso, pero el cómo hacemos nosotros para poder implementarlo. Tú igual dijiste como empezar desde el primer momento y decirle como, oye, esta es como nuestra nueva oportunidad. Sí. Pero a veces solo con decir eso es difícil. Estaba hace un rato leyendo ahí en el iPad porque ayer fui a una charla que era como de bienestar, de bases como neurocientíficas del bienestar. Y también se relaciona un poco con esto, y dentro de las cosas que mencionaban era que el cerebro se tiende a enfocar mucho más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, es que es como un filtro que lamentablemente es así, o sea, y entonces como que uno tiene que más o menos trabajar conscientemente el hacer un cambio y enfocarse a lo positivo. Entonces, primero lo tenemos que hacer nosotros, pero también como fomentar en quizás los estudiantes eso, que se enfoquen como en lo positivo y no en lo negativo, o que quizá lo que te pasó en un momento no tiña como no es todo determinante tu día del resto, después. exacto. Porque eso igual se ha hablado harto ayer, como que puede que a lo mejor, no sé, en la mañana te pasó algo, peleaste, no sé, con tu pareja, y después entonces llegas todo el día, estás enojado, tienes una disposición como negativa para el aprendizaje, o te peleas con los colegas o con los compañeros, y como que todo tu día porque inició mal. Entonces tratar como de hacer ese cambio de que quizás esa situación fue mala, pero no por eso todo lo demás hacia adelante tiene que ser malo, al contrario. Oye, y eso es súper, tú ocupaste la palabra que se tiña de, como de negativo, y eso es súper importante. Yo también he visto harto de respecto a este tema. Cuando uno está así como con esa nube negra, uno siente que el resto de las cosas también fueron malas, pero en realidad
si después uno lo piensa, quizás no fueron malas. Que, por ejemplo, quizás yo me encontré con un compañero y lo saludé y ese compañero no me saludó de vuelta. Y como yo estaba con la nube negra, me empiezo a pasar rollo, ay, más encima mis compañeros no me quieren. Claro. Pero quizás era una situación súper neutral, el compañero en realidad iba con el audífono. Nada. No tomarse las cosas a la personal, finalmente. Ah, sí, y como uno se levantó mal, uno empieza a pensar que en realidad todo el día fue malo. Y ahí es, claro, no me acuerdo quién lo dijo, pero así como hay que trabajar para ir sacándose eso negativo, e ir pensando en que en realidad la vida también tiene positivos, pero que uno se enfoca más en el negativo. Yani. Y, ay, perdón, ya. Y la otra cosa que también decía, pero es que justo como para complementar eso, que enfocarse un poco como en el ahora o tener como conciencia del ahora, y eso yo creo que también incluye como enfocarse en el proceso, porque claro, si nos enfocamos como, no, es que es para esta nota o esto, pero si no en lo que estás viviendo como en ese momento. Gracias. Ya, yo quería decir dos cosas. Primero que creo que estamos todos súper de acuerdo en que enfocarse un poco más en el proceso, pero también creo que obviamente sin dejar de lado el objetivo y en este caso el objetivo de aprendizaje, el indicador, es decir, hacia dónde estoy apuntando, porque también creo que puede ser, bueno, los extremos no siempre son buenos. Pero creo que, claro, quedarse en el proceso eternamente tampoco significa un avance, no significa una evolución. Y lo otro quiero decir que justamente lo que decía Danilo, esto de que de repente uno está con esta nube negra y que justamente a veces estas pequeñas cosas que nos perturban o nos, digamos que tiñen este cristal con cómo vemos las cosas. Me acordé mucho. Acabo de terminar un libro, o lo estoy terminando, no me acuerdo, pero creo que lo estoy terminando, me quedan unas páginas. Los 4 acuerdos, que probablemente a lo mejor más de alguno conoce. Tremendo libro, recomendado para todos. Y uno de estos acuerdos de los que habla es justamente no tomarse las cosas personales. Qué Es importante. decir, como el mundo, o sea, yo lo interpreto así, el mundo no gira alrededor tuyo. Es como, no todos están preocupados de ti. Me da mucha risa esos memes que dicen, hoy el universo está en mi contra. Y el universo así como, ni te conozco. Ni siquiera sé quién eres. Eso quería decir. Oye, respecto a eso de, aquí nos vamos, me voy a salir un poco del tema principal, pero igual quiero mencionarlo. Respecto a, porque creo que tiene que ver mucho con el bienestar emocional, que es súper importante, 2023, 2000 siempre ha sido importante. Y hay una técnica llamada... Mindfulness, No, ¿no? esta es otra. Tiene que ver con tener un librito, una libreta, consígase una cualquiera y generar un diario de gratitud. Sí, En eso este diario de gratitud, también lo sí, mencionaron ayer. la idea es que usted pueda de su vida cotidiana. Qué bonito. No tan al nivel macro, sino que día lunes 7, hoy doy gratitud porque el clima estaba rico y salí a andar en bici y porque me tomé un café con mi compañera. Punto. No tiene por qué ser un ensayo, no es un portafolio. Muy no es extravagante. algo, no. Y eso va entrenando los cambios, así como los caminos neuronales Sí. para sentirse más positivo con la vida misma. Claro, Uno se empieza a dar cuenta. Sí, uno se empieza a dar cuenta que, oye, en realidad sí, tengo problemas, hay dificultades, estoy cansado, tengo que trabajar, eso lo hacemos todos, pero también tuve tiempo para tomarme un cafecito. Estaba rico el día, salí a andar en bici. Así que vi a mi amigo sonreír. Oh. Así que, eso. Importante. Retomando el video, hay una parte donde ella recibió una carta, Carol Dwyer, recibe una carta de un niño de 13 años que dice que a los 13 años he desperdiciado toda mi vida. Cosita. Así como hasta este momento donde acabo de entender que finalmente soy una persona valiosa. Como que esa parte me conmovió porque encuentro que a los 13 años darte cuenta que, comillas, has desperdiciado toda tu vida y que finalmente generar conciencia. Yo creo que independiente de todas las prácticas que cada uno pueda hacer dentro de lo posible, porque a veces el ritmo te pilla, es súper importante justamente creer en ti.
De repente esa misma nube negra de la que estaban hablando tiene mucho que ver con la externalidad, que justamente, y retoma el tema que también decía el Nico, que son cosas que si no están en tu control, déjalas, pásalas. Y es creernos en el cuento de que finalmente también somos gestores de nuestra propia vida. Retomo con la conversación que dije al principio. Es muy distinto decir, me saqué una nota, que decir, el profe me puso una nota. Ya, porque si yo le pongo esa responsabilidad al profesor, finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad? A mí me pasó, no sé si a ustedes, que el primer semestre tuve varios alumnos que nota final, 3.9. 3.94. Sí, 3.9. Entonces, bueno, nosotros como dependemos de Casa Central para todos estos protocolos, la nota no la podemos cambiar, es un 3.9. Entonces, recibí varios correos electrónicos de estudiantes que obviamente, qué lata el 3.9, pero bueno, también podría haber sido un 3.8 o un 4. Pero esas décimas que están ahí no son solamente, sí, son el resultado final, pero eso es porque tení, no sé, un 2,8 en la primera evaluación. Entonces, también es importante como la capacidad y la madurez que tengamos y que tengan los estudiantes de autocrítica también, para saber, bueno, estuve durante el celular chateando todo el rato, presté atención, participé, leí o no. Entonces, si nos quedamos pegados en el resultado, en ese famoso 3.9, que es como la peor nota porque era como, casi, pero no lo logré, es también avanzar, darte cuenta que no es mala voluntad de nosotros los docentes que no queramos cambiarte la nota. Primero, porque no podemos, porque no se debe. Y segundo, porque ese también es como resultado, a propósito que hablábamos del proceso, también hablar de ese resultado de todo lo que no hiciste durante todo el primer semestre. Entonces es fácil llegar y exigir, como que se le debe cambiar la nota, se debe dar la facilidad. Ojalá fuera tan sencillo, pero no, porque nosotros también trabajamos con las competencias, ¿cierto? Con las habilidades, ¿están o no están? Entonces ahí también hay una responsabilidad como futuro técnico, como futuro profesional, tanto como para los ramos transversales como también para los ramos de carrera. O sea, si yo reprobé una asignatura porque fui incapaz como de saber un concepto que es clave para que, por ejemplo, en salud, si yo no sé sacar una buena muestra de sangre, por ejemplo, ahí ya estás hablando con un paciente, estás hablando con un trato. Hay una responsabilidad muy grande para nosotros los docentes, pero también para los estudiantes para sacar el mejor potencial. Y ahí es donde entra de nuevo, repitiendo el nombre del video del cual estamos haciendo alusión, el poder del todavía no. Entonces ahí también es importante hacer esa autocrítica que, pucha, no estaba listo, no estaba preparado. A veces a mí desde el lado de inglés me pasa que rara vez inglés es como, no tiene mucha tasa de repitencia, pero a veces a uno no está preparado, todavía no, y de hecho hacerlos pasar al inglés 2 sería mucho peor para ellos. Irresponsable. Uno quedaría así como, chuta, en realidad, ¿por qué estoy aquí? A veces uno no está listo y no hay que sentirse mal por eso. A veces uno no está listo y no está listo. ¿No? Sí, es una lata tener que hacer el ramo de nuevo, eso no se lo quita a nadie, pero la vida es así y uno ahora puede que no estén listos en inglés, puede que no estén listos en un ramo, pero uno tiene que acostumbrarse a no estar listo a cosas porque la vida es así. Más adelante no van a estar listos para otras cosas. Yo no estoy listo para otras cosas. La vida es así. Sus padres, sus abuelos, con la edad que tenga, todavía no están listos para ciertas cosas y hay que aceptar eso, que chuta. En este momento, no. Todavía me falta un poco. Me pasó el semestre pasado supervisando unas prácticas con una alumna en particular que empezó la práctica como más lento, ya como... Y yo fui como observando ahí las competencias, tratando como de ir retroalimentando día a día y tratar como de estimular que fuera como mejorando. Y bueno, lamentablemente al final de la práctica todavía no alcanzaba todas las competencias para poder aprobar. Claro. A pesar de que en esa semana sí se había notado que había mejorado mucho, desde como el primer al último día se había notado mucho que sí había mejorado, que sí le estaba poniendo como el empeño, pero aún así todavía le faltó. Entonces,
bueno, la verdad es que creo que era como primera vez que yo tenía que reprobar, entre comillas, a una alumna de práctica. Entonces igual fue como un poco difícil para mí, porque uno cuando reprueba obviamente no lo hace porque quiere, pero tienes que ser Obvio. objetivo. Entonces Sí. tampoco puedo, ay, no, porque, no sé, me da pena, entre comillas, decirle que va a pasar. Obviamente no se puede. Entonces, bueno, me reuní con ella y todo y le expliqué y le dije, mira, tú mejoraste mucho, como en la semana, desde el primer día hasta ahora, pero le dije, lamentablemente, todavía te faltan algunas cosas que tienes que seguir mejorando, así que vas a tener que volver a hacer esta práctica para que mejores aún más y puedas en el fondo como tener todas las competencias para realmente pasar a la siguiente etapa. Y ella me quedó mirando y me dijo, o sea, reprobé. Y yo tratando como de decírselo así como muy... Con todo el tacto. Y yo como, bueno, sí, pero le dije, pero no te desanimes para la otra. Entonces también es como difícil cambiar esa mentalidad. A pesar de que yo, sin haber visto, por ejemplo, este video ni nada, como inconscientemente lo traté como de aplicar para no decirle solamente, oye, ¿sabes qué? Reprobaste y ya vas a tener que repetir nomás. Pero claro, inconscientemente uno, obviamente al final igual se queda con eso, pues sí, igual es un resultado. Claro. Entonces, pero ahí yo le Pero traté de decir, yo bueno, trata de... quité el micrófono al tiro para acá porque quería valorar, sí, pero es que quería mencionarlo, sí. Me gustó mucho cómo lo presentaste, cómo lo dijiste ahora, oh, rayos. Bueno, quizás no se escuchen aquí en el video. Pero qué bueno cómo lo tomaste así. Y incluso si la estudiante en ese caso te dijo así como, entonces reprobé. Pero uno igual se siente mal. Sí. Sí. Pero lo importante es cómo se lo presentaste. Yo creo que igual lo tomó así como. Después, quizá en el momento lo aceptó así como, ya, chuta, sí, no estaba preparada y es momento. Y eso es súper importante, que lo que menciona el video, pues el poder de tomarlo como todavía no. No es un no. Todavía no. Después sí. Ahora sí te lo paso. O quizás nunca. Puede ser. ¿Sabes no, qué? digo, Y no es malo que sea lo digo, nunca también. No lo digo como algo malo. Porque puede ser otra cosa, porque ese es el Sí. punto, porque son posibilidades. No Exactamente. cerrarnos Por a todas eso- las posibilidades. A veces uno, la vida, te dice, de repente uno planifica A. Ya va a ir como por el Que C sea y lo que la Dios vida te quiera. pone Z de repente. Sí, entre por medio. eso decía que sí, a lo mejor todavía no, pero quizás sonó súper súper feo, súper pesado, pero a lo mejor no nomás. A lo mejor es bien simple. Y pucha, yo a veces he visto en estudiantes que les cuesta, están tratando y no sé, me ha tocado ver un par de alumnos que, no sé, a veces han estado años, más de lo que dura la carrera, tratando de pasar un ramo, una asignatura, y a veces como, pucha, no, y después en el camino, que lamentablemente a lo mejor después de mucho tiempo se dan cuenta que esto no era lo que quería, estaba Muchos buscando otra cosa. obligados también. Y de hecho yo creo que, no sé, a mí mismo me pasó Sí. en algún momento, no sé si lo había dicho acá, pero yo estudié veterinaria en algún momento, hace un rato lo dije, yo estudié veterinaria 3 años y medio. Y la cosa es que, claro, yo de verdad hoy no me arrepiento del proceso, y haciendo una mirada retrospectiva hoy, digo, sí, aprendí mucho, aprendí anatomía, aprendí muchas cosas, pero claro, en ese momento el todavía no para mí era, ya todavía no voy a ser veterinario, y nunca lo fui de hecho, porque en realidad no era algo para mí, y como digo, estando aquí, haciendo la mirada retrospectiva, digo, valió la pena. Pero yo sé que a lo mejor estando más atrás, si alguien me hubiese podido decir, no, pero dale nomás porque vas en buen camino. Yo creo que esa incertidumbre yo Sí. creo que es lo que más cuesta. Y para no soltar el micrófono antes de que Danilo me lo quite, quería seguir con algo súper que me llama mucho la atención de que dice Carol, que históricamente, bueno, ya en Estados Unidos habla de Nueva York, de Estados Unidos, pero creo que también es una realidad no solo local, sino mundial, que históricamente las escuelas y estudiantes de menos recursos, es decir, principalmente de menos recursos monetarios, históricamente son los que tienen peores resultados. Y es como un círculo vicioso, es como un bucle infinito, que cada vez tienen menos resultados, mientras que los que tienen buenos resultados cada vez tienen más resultados,
Entonces, también me da mucha... no sé cómo decirlo, me produce un mixed emotion que... Sí, hablé en inglés. Una mezcla de emociones. Sí, una mezcla de emociones para los que no hablan inglés, ahí están los subtítulos. No, es que como decía mi profe, un profe que tenía en la U, produce un mixed emotion que justamente es como, claro, me produce mucho ruido el que se haga esta diferencia y cómo se acentúan mucho las desigualdades y cómo Desde lo Carol económico, también claro. habla de un ejemplo en cómo el poder del todavía no. En algunos casos hablaba del Bronx. De un habló colegio de Harlem, que también es como Harlem, la parte en más Harlem, en difícil Nueva York de también. Nueva York. Sí. Habló de justamente cómo estos cursos de muy escasos recursos, de históricas bajas notas, lograron hacer como, llegaron como al top one, al número 1. Es como la película de Michelle Pfeiffer, ¿Mentes peligrosas? No. Dangerous Minds. Sí, Mente peligrosa. Sí. Que Oh, no trata recuerdo. justamente de esto. En serio, es como... O tal vez la vi. Ningún pedagogo... Aquí, ahí sale. Sí, Dangerous Minds. es que sí. Recomendación docente, como Mentes Peligrosas. No sé si es la que tengo Mira, en mente. Michelle Pfeiffer encarna a esta profesora que llega a un colegio de la mayor parte de alumnos latinos y afrodescendientes, donde obviamente que el colegio era súper complejo, súper difícil, y es como que todos los profes, o sea, es como la película de los docentes. De hecho, tiene una banda sonora que también es súper conocida, en fin. Y finalmente ella es capaz como de escuchar a los estudiantes, de revertir. Pasan situaciones terribles, ¿ya? Pero también finalmente ella creyó en ello y es más o menos eso. Entonces sería interesante como quizás recomendación docente de todos. Recuerden, ahí está. Que vean Dangerous Mind, Oye, claro, yo Mentes quiero Peligrosas. recomendar otra, no sé si la han visto, The Freedom Writers, los No la he visto. escritores de la libertad. No sé cómo Esa. si se llama. Si era Esa es la en que yo esa estaba está- pensando. Ya, Ah. sí. También son Muy muy buena. parecidas. Muy Segunda parecidas, recomendación. pero vean las dos. Buenísimo. Son parecidas, pero... Basada en no, una no, no. historia real. Sí, sí, exacto. Parece que la de la Michelle Pfeiffer también. Pues, Está- en pero fin. sí, esa es la que yo estaba Pfeiffer. pensando, no recordaba cómo se llamaba. Escritores de la libertad. Sí, The Freedom Writers. Pero aquí va a estar en la edición, va a estar escrito en algún lado. El nombre. O sea, se puede. Yo creo que el esfuerzo, mire, claro, a ver, hablemoslo también, yo creo que hay que ser súper concretos. Las bases que traigan nuestros estudiantes de la enseñanza básica y de la enseñanza media, nosotros como educación superior no nos podemos hacer cargo de eso. Pero ¿de qué nos podemos hacer cargo para dar como esta parte más positiva y cómo podemos intervenir? Primero, tiene que ver con esto de señalar esta etapa del cero. O sea, hay muchos alumnos que vienen de los colegios de burbujas, de mini burbujas, donde no están muchos de ellos, nunca han andado en metro o nunca han andado en micro más allá de sus comunas. Entonces, para ellos también como salir y tener un poquito más de libertad. Nunca me voy a olvidar que el primer semestre una alumna me preguntó, profesora, ¿yo puedo salir del Duoc ahora que tengo una ventana? Lo que para nosotros es súper obvio, porque Mm. si usted falta, es su responsabilidad. Si usted no da una prueba porque no quiso dar la prueba, tiene un 1. Entonces, es súper loco porque de repente Sí, darnos pasan cuenta... cosas súper simples a veces como, Cosas- profesor, ¿puedo ir al baño? que también igual Sí. hay un mínimo de cortesía. Sí, está bien. El punto pero... está en que nos estamos enfrentando a chicos que muchas veces salen recién como al comillas, como al mundo, Claro. y donde también ese es el punto, chiquillos, pueden equivocarse. No es tan terrible, no va a pasar nada malo. Me ha tocado también estudiantes que están obligados a estudiar carreras. Chiquillos, acá, segunda interpelación directa. No es positivo muchas veces. A veces sí, pero estar obligado a hacer algo que realmente no te gusta, porque finalmente estudiar, la conciencia de estudiar, en realidad, bueno, soy bueno para las matemáticas, me voy a meter en ingeniería, o me gustan los computadores, me voy a meter en informática, o etcétera. Hay muchas veces donde le acertamos, pero otras no. Y está bien equivocarse también, está bien tomar, así como el Nico estudió veterinaria, yo también estudié otra carrera antes. Yo estudié pedagogía en filosofía. Ya tuve la suerte porque después me convalidaron, estudié en la misma universidad, después los mismos ramos, era la misma línea humanista, que siempre he sido buena para esa área, pero igual no partí. Mi hermana
Beatriz, que hoy en día es enfermera, está trabajando en el Hospital Salvador, estudió 5 años sociología en la Universidad de Chile. 5. Y en el quinto, que era el último año, dijo, no, esto no es para mí. Nosotros como familia, obvio, pero ¿cómo si es el último año? ¡Qué terrible! Sí. Y la deuda con la que, porque en esa época no se estudiaba con gratuidad, y la deuda y qué sé yo, y el crédito con el... No, es que es una tortura, lo estoy pasando mal. Hablen, digan, esto no es para mí, esto no funciona, quizás me gusta esto otro. Tenemos que también no ser tan duros con nosotros mismos, ¿ya? Mi tercera hermana, Paulina, también estudió diseño gráfico. No es para mí, no pasó lo mismo. Ya con la cuarta hermana, ella se tomó los años, comillas, como sabático, donde decidió y ya la tenía súper clara y fue la única que no se cambió de carrera. Pero no todos estamos obligados a seguir. A mi hija en el jardín, tiene 5 años, le dijeron, la vida es, nacen, crecen, se casan y mueren. Le enseñaron eso en el jardín. Que para mí fue como, mamá, mira, y yo fue como, qué heavy, súper reduccionista. Pero finalmente, no. Porque hoy en día lo bueno también de estos jóvenes es como, no quiero casarme, bueno, o en realidad o no quiero estudiar, o sí quiero estudiar, pero quizás quiero tomarme un año, o quiero ver bien finalmente qué es lo que me conviene, o quizás si quiero ganar más lucas voy a estudiar esto, o si no esto otro, o quiero viajar. Entonces, quizás a veces la vida no es este esquema tan cuadrado de las cosas tienen que ser así, porque a veces uno se frustra en ese mismo intento de seguir el ritmo que tienen otros. ¿Por qué? Tenemos distintos ritmos, ¿ya? Cada uno va a su propio ritmo. Unos son más acelerados, como yo. Otros que son finalmente menos acelerados. Entonces, yo creo que confiar en uno, ¿ya? Porque independiente de que tú tengas... Y acá, bueno, hay familias que te apoyan, ¿ya? Y hay otras familias que simplemente no te apoyan. Y ahí es un poquito más rudo, porque uno también trata de ser más independiente, de buscar quizás algo más corto o algo más largo. Pero finalmente la vida da muchas vueltas. Nosotros también trabajamos con una modalidad que es vespertina. Los estudiantes vespertinos vienen de vuelta. Son alumnos que terminaron la educación básica y media, que tuvieron que trabajar y que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, con los vespertinos pasa mucho eso, como que ellos valoran tanto las clases, porque fue una etapa que se saltaron. Cuando ya tienen más claro y lo que se dan quieren. cuenta qué es lo que quieren. Porque finalmente, chiquillos, la educación es una herramienta también, ¿ya? Y todos estos aprendizajes son para aplicarlos, no es solamente para tener un cartón, es que ese es el punto, ya va más allá de eso. Un cartón en la pared. Antes de que me quites el micrófono, quiero decir algo. No, solamente tomar un poco lo que decía la Maki, de que efectivamente, por mucho que a veces uno quisiera ponerle mucho empeño, esfuerzo, y porque también es como, siento que la sociedad es mucho lo que vende de básicamente, si quieres ser alguien en la vida tienes que esforzarte, pero también yo creo que hay una cuestión contextual también que es súper fuerte, es decir, como claro, ¿qué redes de apoyos tienes? ¿Qué oportunidades tienes? Es decir, yo siempre trato de darle muchos ejemplos a mis estudiantes y en algún momento hay un video que vi hace mucho tiempo, no sé si lo nombré, pero es un video está dentro del contexto de inicio de la educación superior. Entonces hay dos contextos. Creo que era un colegio en Puente Alto y un colegio en Las Condes. Este era el video. Entonces a los estudiantes de Las Condes les preguntaban, ya, ¿y ahora que saliste, qué vas a estudiar? No sé si lo vieron. Que se iban a Disney, algunos también. No, yo creo que me va a tomar un año, me voy a ir a Disney, voy a tomar vacaciones. Sí, lo vi. ¿Y qué voy a estudiar? No, ingeniería, ¿dónde es la Católica? En la Chile. Voy a hacer esto. ¿Y quién te va a pagar No, mis papás me pagan la carrera, o no sé, ahí voy a ver si es que trabajo. Si es que. Versus estudiantes entrevistados en Puente Alto. ¿Y qué vas a estudiar? No, yo creo que carreras técnicas porque son más cortas para entrar así porque tengo que entrar a trabajar. Como mi familia necesita plata, necesitamos así como generar. Y es como ya, ¿y dónde vas a estudiar? No, no sé, en Duoc, en institutos,
que insisto, ¿Y carreras qué vaya a hacer en cortas. las vacaciones? Le pregunta, ¿a dónde te vas de vacaciones? Y ella No, a responde, trabajar. voy a trabajar. A trabajar, es como Sí. juntar plata para la matrícula. ¿Y quién te va a pagar esto? No, es que o un crédito o yo voy a trabajar y estudiar. Entonces creo que en ese sentido las realidades son súper, súper diferentes Sí. y creo que también sería súper irresponsable decir como, sí, hay que esforzarse en la vida para ser alguien, que claro, yo creo que, y estoy súper seguro que hay gente que se ha esforzado mucho más que yo y lamentablemente por las condiciones que está el contexto donde se ubica, no ha tenido a lo mejor el mismo favor del universo. Pero eso no quiere decir que sí, que eso no quiere decir, ojo ahí, Ujú. porque sí, ya del universo, pero ojo ahí, porque eso quiere decir que hay que esforzarse un poquito más en el sentido en que tomar esta realidad, ser consciente de eso y dar la vuelta. Sí. Ese es el punto. Me tomo de ahí al tiro. Hace un rato hablé del libro de los 4 acuerdos. Otro de los acuerdos que habla este autor es justamente da siempre el máximo que puedas. Sí, Siempre. amén. Pero esto tiene una pequeña letra así como al pie de página, que justamente, y tener súper claro, que también se relaciona con lo que decías tú, de la confianza en sí mismo, es tener muy claro qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Porque Exactamente. si tengo súper claro cuáles son mis Exactamente, fortalezas, en qué me puedo enfocar, como quizás se me van a dar algunas cosas mucho más fáciles y ahí es donde voy a invertir mi esfuerzo. Pero si no tengo claro cuáles son mis debilidades, probablemente voy a estar eternamente gastando tiempo y energía en algo en que a lo mejor no se me da Y simplemente. recursos, ya, porque ojo Sí, con la gratuidad. y Hay chicos que recursos. estudian gratis, fantástico, bacán, bien por ustedes. Pero el tiempo también es una inversión. Ujú. ¿Ya? Porque Que no se recupera. es que ese es el punto, que no se recupera. Porque la plata viene y va, así calcado de mis clases, yo le digo exactamente esto. Chiquillos, los que estudian con gratuidad, fantástico, súper bien. Sin embargo, ojo, ¿ya? Porque que sea gratis no significa que finalmente no tenga un costo. Y ese costo tiene que ver con su tiempo mayormente, tiene que ver con invertir. O sea, si Con usted... la energía. Con la energía, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, nada es finalmente, nada no tiene un costo, ¿ya? Hay otros elementos asociados. Entonces, ojo ahí también con las ganas y con el esfuerzo que uno le meta. Cami, te queremos escuchar. Es que estaba haciendo caras. Es que, no, pero es que Danilo estaba primero, es que no nos dejan hablar. Es que nos reímos. Yo te vi de repente de reojo. Es como, Yo te vi ya, de reojo. bueno, Porque a veces agarramos me vuelo. voy. Sí. Los dejo, están súper bien ustedes, así que sigan nomás. Pero está interesante y eso es lo importante, sí. que el podcast está Eso se interesante. trata. Sí, está interesante. Danilo, no sé qué quería decir. Perdón, Danilo, voy a decir una sola Dale, cosa. tú, sí, la Yo mía. siempre he pensado, también viendo a los alumnos y lo que tú comentabas de las personas que de repente trabajan, estudian, son papás, tienen responsabilidades, lo mismo que igual conversamos antes, que cada uno tiene que poner quizás una cuota diferente de esfuerzo, entonces en verdad no lo tenemos todos igual. Y creo que es importante tampoco, porque me pasa que a veces lo veo, como tampoco romantizar esa situación. Sí. Porque hay muchas personas que es como, oye, pero esta persona tal, mira, trabaja, estudia, hace esto otro, quizás hasta yo revienta. misma me he visto de repente haciendo eso. Pero eso, claro, lo hace porque se esfuerza y porque tiene la posibilidad y porque quizás Porque no le tiene queda otra. una meta, Necesidades pero también. pero no le queda de otra, es como, o tiene que hacerlo. Idealmente, o sea, genial sería que no tuviera que hacerlo, que tuviera quizás menos carga, pero bueno, si lo hace es demasiado valorable. Yo admiro mucho a las personas que, por ejemplo, estudian y trabajan y además son mamá o papá, o sea, es como una carga muy grande y aún así vienen a clases y rinden y les va bien y sacan la carrera y es como, wow, o sea, de verdad los admiro mucho, Sí, yo también. pero Sí. creo que tampoco hay que romantizarlo porque Mm. hay personas que de repente como que lo hacen o como que todos casi que tendrían que hacerlo porque alguien lo hizo, todos tendrían No que tiene hacerlo. que ser un martirio. Y es ese al contrario, fondo. creo yo. Yo creo Claro. que, o sea, ideal sería que no todos tuvieran que hacerlo. Pero eso quería como destacar. No, súper, súper. De verdad sí me gustó harto tu intervención. Me recordó así como
No sé si alguna vez pasó, lo estoy imaginando, pero es como cuando, como cuando se veían la gente que entrevista en la calle, así como, oh, mira, qué bonito, hay un abuelito de 90 años Ay, que está no, vendiendo, claro. qué bonito. Sí. Pero pucha, quizás es porque no le queda otra, porque, Sí. porque el sueldo, porque las pensiones, aquí nos vamos a otro podcast. Pero claro, ese es otro tema. Y en eso me gustaría poner otro video, otro para dirigir. En mi capítulo, cuando estuve yo contigo, hablé de un científico australiano, Veritasium, y él tiene un video que habla sobre el impacto de la suerte. Y esto es algo que es súper bueno de ver y analizar porque te hace un poco más humilde a darte cuenta que, por un lado, el esfuerzo es importante, pero también hay que reconocer que la suerte juega un papel súper importante en la vida mía, en la de ustedes, en la de ustedes que están escuchando. Y eso te hace darte cuenta que a veces la suerte te dio que tenías de todo, tenías todo el dinero, vivías cerca de la sede, pero a veces la suerte no te dio nada de eso. Y ahí es como decías tú, no hay que romantizar la mala esfuerzo, suerte y hay que tomar todo como es la realidad. Así que ojalá lo podamos poner ahí el enlace en algún lado, o por lo menos el nombre. Yo lo busco y te lo mando, pero es de Veritasium, con V corta. Solo quería agregar esto para tomar un poco lo que decía la Cami. Efectivamente, ojalá que yo siempre les digo a mis alumnos, disfruten el proceso. Sí. Pero ahora que lo pienso es como, pucha, ¿qué tanto pueden disfrutar ese proceso? Como, ¿en qué momento? Si cuando no estoy acá, estoy, no sé, criando, estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Entonces creo que está muy mal de mi parte eso. No, quizás no mal, pero tratar de disfrutar el proceso dentro de las posibilidades y ojalá que pudiesen hacerlo más. Y yo creo que igual es súper importante nuestro rol, porque Sí. pero no solo de decirle como disfruten el proceso, sino que nosotros hagamos como que lo disfruten. Entonces, como nosotros hacemos, por ejemplo, nuestras clases, nuestras, o sea, todo, pues, nuestra planificación, nuestra energía que ponemos ahí cuando estamos en la sala o cuando ellos nos comentan algún problema y en el fondo, ¿qué hacemos nosotros al final? Claro, me imagino al estudiante así como, pero ¿cómo lo voy a disfrutar si usted me hace sufrir con esto? Claro. ¿Cómo voy a disfrutar? En anatomía. Yo siempre, a mí me, perdón, ahora yo me voy a agarrar el micrófono. A mí siempre me pasa, lo voy a tratar de resumir, que yo cuando fui estudiante igual tuve obviamente buenas experiencias y malas experiencias, pero dentro de todas me acuerdo específicamente de una que fue más o menos como por un docente en una práctica, tuve un incidente, no lo voy a contar en honor al tiempo, pero al final como que terminé así casi llorando y muy mala experiencia. Entonces yo como docente ahora siempre recuerdo eso y digo, yo no voy a ser así. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a supervisar prácticas o estoy interrogando o cualquier cosa, trato de hacerles como un ambiente más grato. Porque yo les digo, ya, por ejemplo, venir a una práctica o venir a una evaluación, ya es una situación suficientemente estresante como para que además yo se la venga a hacer más estresante todavía. Con mis caras o con lo que sea, ¿no? Entonces siempre trato de hacer como un ambiente agradable, que se sientan en confianza para poder, por ejemplo, responder o para que puedan hacer las cosas en la práctica en sí. Y siempre trato de hacer eso. Entonces, por ejemplo, lo pongo como ejemplo para qué podemos hacer nosotros para efectivamente eso, que disfruten efectivamente su proceso y no que sea como más estrés. No, estaba reflexionando de lo que decía la Cami y tomando algunos comentarios que hicieron ustedes recordando el tema de estos cambios generacionales. Y es muy bonito lo que dice la Cami en el sentido de que, pucha, yo pasé por esto que fue desagradable. Entonces, ¿por qué yo le voy a hacer desagradable esto mismo a otro estudiante o a otra persona? Y no sé, creo que es muy, muy lindo y muy reconfortante pensar que hay profesionales. Nico, yo quiero terminar con una imagen. Tú dijiste Sí, como... espérame. Bueno, y ya llevamos más de 1 hora de grabación. Sí. Como que
Sí, solo para... Súper cortito. Tú Pero dijiste eso, disfrutar el viaje. Para ir cerrando, así como quería pedirle a cada uno de ustedes que nos pueda cerrar con una frase, una reflexión, una recomendación. Ya, no. Tú dijiste disfrutar el viaje y para mí eso es Luffy y sus nakamas. En el viaje literal, en el barco pirata, en el Yo estoy de barco. acuerdo. Es que Apoyo, cuando escuchaba a la Cami, cuando te escuchaba a ti, disfrutar el viaje. One Piece, no quiero hacer un spoiler, pero es encontrar el One Piece. Entonces, como que si a Luffy se le dieron oportunidades de encontrar el One Piece antes, pero él dijo, no, yo quiero encontrarlo en el viaje. Entonces, de repente, si yo veo como la serie One Piece solo para encontrar el One Piece, no voy a disfrutar el viaje. Y se trata justamente de todas las cosas, todas las aventuras que significa y todas las personas con las cuales tú también te encuentras, que son los nakamas, que son los compañeros, y que finalmente te hacen más llevadero el viaje no solamente de la educación, sino como de la vida, acompañarte de personas que te sumen, que te aporten energía, que te quieran y cuidarse uno también. Yo creo que todo esto nace de uno y que se expanda al resto, ya ser más positivo, y hablamos del tema como más biológico, neuronal, acerca del cerebro, de las neuronas, de cómo esta capacidad de hablarnos bonito también, de tratarnos bien. Si yo digo soy genial, pues bien, por último me la creo, ¿ya? Amy Cuddy, que este charla TED de la cual yo hablé de comunicación no verbal, que ya les recomendé, habla justamente de esto, de cómo tratarnos bien, eso finalmente genera un impacto y genera un cambio. Si yo digo soy la mejor, voy a terminar siendo la mejor. Entonces, partir por creerse el cuento. Muchas gracias por la oportunidad, Danilo. Experto en sonido, sí. Está bien. Oye, yo solo quería acotar que interesante es que use One Piece para hablar de un viaje, porque este es un viaje de casi 1500. ¿Cuántos capítulos van? 1070 capítulos. 1070 capítulos. Bueno, y eso habla también, lo podemos tomar en que, claro, el viaje es largo, es importante, y si en realidad usted quisiera solo llegar al resultado, busca, no sé, posible final de One Piece y no se ve la serie. Pero que fome, la idea es ver la serie. Yo no la he visto, no la voy a ver. Hashtag, no sé, fúnenme lo que quieran, pero no lo veo todavía. Es que no es para todos. No es tu momento, not yet. Quiero dejar solo un video más. Yo he recomendado harto. Hemos recomendado harto material, sí. Así que Voy a tener harto trabajo. va a tener harta pega editando. Yo no he recomendado. No voy a recomendar. Pero me acordó antes cuando la Maki estaba hablando, y bueno, en general hemos hablado harto de bienestar, de sentirse bien con uno. Es un video muy antiguo, así que el que voy a recomendar ahora lo van a encontrar todo pixelado y no existe en mejor versión porque es antiguo. Y el video se llama Wear Sunscreen, que en español sería Usa bloqueador solar. Y un video que habla un caballero, sí, lo vi. es muy bueno, es largo, véanlo solo. Es como un video para uno ver solito. Es precioso, por favor, hermoso. véanlo. Sí, el caballero parte diciendo, miren, el único consejo con bases científicas que les puedo dar es usen bloqueador solar, aprovechando de decir usen bloqueador solar, y a continuación les voy a dar consejos de mi propia vida. Y se manda a unos es precioso que son, el video. Muy bueno. Búsquenlo subtitulado porque está en inglés. Wear sunscreen. Sunscreen. Qué bonito. ¡Aplausos! ¡Cachetada! Ya, ¿qué había que decir? Cierre. Creo que, o sea, podría decir varias cosas, pero como quedándome en lo último que hablé, principalmente me quedo con que sean amables. Solo eso, sean amables. Oh. ¿Y el Nico? ¿Qué pasó, Danilo? Yo escucho los sonidos en su retorno. Sí. Estaba pensando en algo bien interesante, pero esos sonidos de disparo como que me perturbaron un poco. No, simplemente ya para cerrar, primero que todo, darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por su tiempo, porque realmente llevamos 3 horas llevamos acá. Sí, harto. Llevamos 3 horas. Suficiente, acá. adiós. Así que es suficiente, ya no.
Un saludo a todos los que nos vieron esta temporada. Muchas gracias a todos los que les dieron like, a los que tuvieron el tiempo de escucharnos. Agradecidos de la UAP, de la Unidad de Apoyo Pedagógico, del Nico, por esta instancia que, insisto, es como de valorar nuestro trabajo. Así que, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato, Sí. José. Hondo ni Bueno, arigato. y simplemente dar las gracias. Repito, disfruten el viaje, edúquense lo más que puedan. Respete para que lo respeten. Y que Dios, nos nos ampare. ampare. Bendecidos todos. Chao, chao. Adiós. Chao, sayonara. Bye bye.